Hola, yo soy Carlos Figueroa. Este es mi evidencia 2 para la materia de desarrollo de sistemas de control. La primera parte es la obtención de un modelo. ¿Cómo obtenemos un modelo? Bueno, primero que nada, eh, para obtener un modelo, primero tenemos que tener un sistema. En este caso, tomaré como ejemplo el sistema, el cual es un motor DC con un puente H, un encoder para medir las señales y un potenciómetro para regular los RPMs. Para obtener la función de transferencia o el modelo de nuestro sistema, tenemos que utilizando el código Arduino que se utilizó en el proyecto, medir la señal de salida. Esta la vamos a comparar a la primera ecuación que está aquí arriba, la cual es como la ecuación general para funciones de transferencia de primer orden, la cual tau está dictada, o bueno, al menos en la gráfica, el tiempo en el que llega al 98% de el valor esperado, en este caso 130 RPM, sería cuando llegue más o menos a 127 RPM, será 4 tau. Entonces, supongamos que son 10 segundos en los que llega a esos 127 RPM, entonces tau va a ser esos 10 segundos sobre 4, 2,5 segundos. Un ejemplo real sería esta función de transferencia de aquí, la cual pues la tau sería de 0,013 eh, segundos. Ahora, si se quisiera hacer utilizando un modelo de segundo orden, ahí cambia la cosa, ya que tenemos que tener en cuenta la omega n, la cual es la frecuencia natural a la que oscila ese sistema, y el factor amortiguamiento, el cual nos dictará el hecho de qué tanto va a oscilar o no eh, esa gráfica posterior a cuando llega al valor deseado. Ahora, para obtener parámetros dentro del controlador, para crear el controlador PID, es bastante sencillo, ya que eso es uno de los puntos fuertes del control PID, ya que se puede hacer mediante tanteo, por así decirlo. Es decir, si yo, por ejemplo, aplico un sistema en el cual tenga un carro y mis motores no dan el suficiente potencia para cuando yo esté en una rampa, ok, entonces para el coeficiente de proporcionalidad lo voy a aumentar, porque este se basa en la diferencia entre el valor máximo de mi salida y el valor mínimo, haciendo que la salida pues aumente proporcionalmente. Pero ahora, si esta potencia sigue aumentando, aun cuando ya se pasó esa subida y ya está pues de una forma plana, por así decirlo, ok, tengo que tomar en cuenta el coeficiente derivativo, el cual, das a que es una derivada de las funciones y del error, como esta es la tangente a la función, pues esta se puede, por así decirlo, desplegar en un futuro para tomar en cuenta los posibles errores futuros, es decir, el hecho de que esté o no estable ese, en este caso, terreno. Y para el coeficiente integrador, ya que es la integral de la función, es decir, el área bajo la curva, y este se va acumulando, vamos a tener, por así decirlo, una acumulación de los errores pasados, es decir, que va a aprender, por así decirlo, el sistema para tomar en cuenta errores que se presenten. Es decir, si en este caso pasa varias veces lo anterior mencionado, en un futuro, esos microajustes para que la velocidad sea la indicada será de una forma más suave, por así decirlo. Ahora, la interpretación de gráficas de experimentos, estos son utilizados o sacados directamente del proyecto del control PID en el motor, el cual tenemos un impulso unitario, una rampa, una LTDRAC y una función senoidal. Todos ellos, la gráfica azul es la del motor y la gráfica naranja es el set point, o es decir, los valores que se querían llegar. En todos ellos se ve un ligero retraso. En la gráfica azul, esto debido a que al implementar un control digital, se tiene que discretizar la función, lo cual se está haciendo aquí. Esta es la función en tiempo continuo, esta es la función discretizada, con la cual aquí se puede ver que en la entrada se tiene un retraso, n-1. Los errores tenemos los retrasos, pero nos queremos enfocar en la entrada. Tiene un retraso, por ende la señal siempre va a estar retrasada. Ahora, lo que se puede ajustar o lo que podemos sacar de estos resultados es que en algunos puntos tenemos sobretiro, es decir, nos pasamos de a lo que se desea en el set point. Para ello lo que podemos hacer es ajustar un poco la constante proporcional, la que anteriormente mencioné, que hace que aumente proporcionalmente nuestra salida.
Esto con el fin de pues no tener ese sobretiro que puede llegar a aparecer. Ahora nos pasamos a lo que viene siendo los modelos ARX, los cuales son modelos en tiempo discreto nuevamente, pero los cuales se obtienen, bueno, en este caso se obtuvieron gracias a los métodos de mínimos cuadrados. Centrándonos en las pruebas de escalón unitario y PRBS, el escalón unitario es lo anteriormente mostrado aquí. Eso es un escalón unitario. Sin embargo, aquí mostrados para poder comparar, en este caso los círculos son el modelo original y las X son el modelo generado por ARX, que fueron creados con el método de mínimos cuadrados. Simplemente se crean vectores con los cuales contengan estos datos, se crea un filtro, es decir, un filtro digital de una dimensión con sus valores y que sea de un tamaño, pues en este caso de 100, que pues es un tamaño arbitrario que se puede escoger de la forma que sea. Para un modelo orden uno en este caso es bastante similar, ya que era de más o menos 99,9%, el cual se mostrará en la siguiente diapositiva. Pero para un modelo de orden 2 y si no me equivoco, el modelo RX se propuso que fuera de orden 5, no recuerdo si fue el del 2, era de 79%. Por ende, las X no coinciden directamente con los círculos. Ahora, para la prueba PRBS, la cual es la prueba pseudo-random eh, binary sequence, se utilizan datos pseudo-aleatorios generados para los cuales puedan como llenar, o bueno, no, sean los cuales son de entrada para la función o el modelo creado RX, y en este caso se pruebe utilizando distintos datos que son el pseudo-aleatorios, la capacidad de predicción de estos. En este caso, pues se utilizan estas funciones en MATLAB. Y en este caso el 5 nos da el orden, en este caso del muestreo, que simplemente lo único que afecta es la cantidad de muestras que se tiene. Y nuevamente los filtros y se utiliza la opción STEM para pues, poder plotearlo. En este caso igual, como dije anteriormente, esto es de 99,9%, lo cual pues acá es prácticamente igual. Y aquí del 79,8%, si no me equivoco, pues sí se nota que no está exactamente igual con el original respecto a la RX. Ahora, para la validación de estos modelos, se validan estadísticamente, gracias a funciones en MATLAB de report y TH. En este caso, se obtuvo la predicción es decir, qué tan capaces son los modelos de predecir los valores reales, con 79,84%, 99%, para el modelo de orden 2, para el modelo de orden 1, y los criterios de FP y de AIC, los cuales ambos son criterios estadísticos propuestos por Akaike, en el cual el FP nos dice a grosso modo el poder comparar un mismo modelo, no, perdón, sí, un mismo modelo en distintos datasets, es decir, utilizando distintos datos de entrada con un mismo modelo, que tan fiable es la predicción de esos valores de salida. Y respecto a la IC, es la comparación de distintos modelos con un mismo dataset, es decir, en ambos casos, mientras menor sea el valor de estos, ya que se utiliza como pues, datos para su obtención el error y el número de pruebas o de muestreo, o el número de muestras, perdón, ya que es de origen estadístico. Mientras sea menor este valor, más fiable o mejor será este sistema planteado o este modelo en este caso obtenido. Como conclusión, respecto al PID, es bastante práctico y bastante sencillo de implementar en cualquier tipo de sistemas mientras seas capaz de poder probar el sistema, es decir, tenerlo a la mano, por así decirlo, utilizarlo, experimentar con él y llegar a los coeficientes que sean de mejor agrado para lo que te requiera. Y respecto al RX, es muy práctico cuando se quiere implementar de forma digital, ya que al discretizar el sistema creamos un zero order holder, el cual son funciones de transferencia, pero monográficas, cuando tiene sus valores, pero al ser discretizado, es decir, tener una frecuencia de muestreo, un periodo de muestreo, te estás comiendo datos, sin embargo, tienes los suficientes para que sea relevante y aún así puedas construir un modelo que presente la misma relevancia de información o no la misma cantidad, pero la suficiente información que es para que sea relevante ese modelo y que te ahorres lo que viene siendo memoria o
espacio de procesamiento para el sistema implementado. Muchas gracias.